el sector educativo no quiere decir que no tenga derecho. Así que yo solamente le digo a la señora ministra de Educación, recuerde en el 2011 quién firmó acuerdo de huelga, señora ministra, y en el 2013 quién firmó acuerdo, señora ministra, en el 2016, en el 2022 y en el 2023, el sector docente, el sector magisterial, siempre hemos hecho acuerdos de huelga. Vamos por la derogatoria de la ley 4 señor. Y aquí lo vamos a mantener firme y vamos a usar todos los recursos legales, porque no vamos a permitir que nos sigan intimidando, o que nos sigan amenazando, o que nos estén acosando. Eso que dijeron hoy en la conferencia de prensa, eso es totalmente falso, señor presidente de la República. Vaya a Veragua, vaya a Chiriquí, vaya a Herrera, Los Santos, vaya a Panamá, su propio distrito, y usted se va a dar cuenta de la cosa. Vaya a visitar las escuelas, a ver si lo dejan los padres de familia visitar, porque gracias al apoyo de los padres de familia, nosotros estamos aquí en la calle. De no ser legítima esta lucha, nosotros no tuviéramos ese apoyo del sector de las asociaciones de padres de familia, que son conscientes de que lo que están haciendo con el pueblo panameño, ese es un robo armado, descaradamente. Por eso es que nosotros vamos a la derogatoria de la ley, y como usted dice, señor presidente de la República, que le cuesta a usted va a ser el responsable de lo que suceda de aquí en adelante, porque cada vez que nosotros queremos ver un comunicado de prensa, una conferencia de prensa de la que usted hace, usted le está tirando cada día más gasolina al fuego. Muestra de eso, cómo se están burlando de la mujer panameña, que la llevan esposada con grilletes en las manos y en los pies, como si fueran delincuentes. Y los verdaderos delincuentes, aquí no los llevan, aquí no los traen. Los tienen allá afuera o les dan libertad, por casa o por cárcel, o los mandan para otro país, al renacer. Así que mira lo que están haciendo aquí con la mujer panameña, cómo la llevan. Y este es un mensaje a toda la sociedad, a todo el país, que se den cuenta de que aquí están humillando al pueblo panameño. Y no se dejen humillar al pueblo panameño, porque no podemos permitir lo que están haciendo aquí en Panamá. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Quien no se atreve a luchar, no merece luchar. ¡Y lucha! ¡No hay victoria! ¡Y lucha! ¡No hay victoria! ¡Peleamos! ¡No hay demanda! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! ¡Abajo un muriendo dictador! 9%. 9%. Cerrar el Instagram a todos los compañeros que están en este momento en sus caravanas que se están haciendo a nivel nacional. Mañana tenemos actividades en la calle. Yo le he dicho al pueblo, le he dicho a los educadores, esto es resistir nada más, compañeros. El que está ahí arriba se va a encargar de hacer justicia. Y nosotros esperamos que aquí la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de la Nación tenga esa diligencia rápida, como la han hecho para perseguir y acusar a los que estamos llevando la voz al pueblo en contra de esta nefasta ley. Buena Así esa. mismo, como los van a buscar a las casas. Velocidad. Así mismo como le ponen grilletes. Rápido. Queremos ver resultados con estos amparos y las querellas que hemos interpuesto en el día de hoy. Buena esa. Mañana van a venir otros colegas de otros gremios, también van a hacer la misma acción, porque este es un trabajo en conjunto y un trabajo en equipo. Y siempre les digo a los compañeros, ustedes no están solos. Ustedes van a tener a la Asociación de Educadores Veragüenses respaldando al padre de familia, al campesino, al originario, al maestro, seas agremiado o no seas agremiado. Porque el presidente dice que el educador es una cosa y los gremios somos otra cosa. Pues se equivoca, señor presidente. Busque el concepto de gremio y usted se va a dar cuenta qué significa gremio. Pero aquí, separar dos cosas está totalmente equivocado. La pelea es... ¡Peleando! Ahí está la gente de AEVE. Quizás el gremio docente más grande y poderoso de Panamá, el AEVE. Se salta AEVE, se salta Veraguas, el presidente y sus ministros cuando van a Changuinola, a Bocas del Toro, a Chiriquí. Se saltan Veraguas, porque en Veraguas está un pueblo guerrero que no se rinde históricamente. Incluso en la época de la conquista era Castilla de Oro y Veraguas. Oh, pero que esa tierra es de gente valiente. La tierra de Urracá. ¿Ah? Me quito el sombrero, no cargo sombrero, pero me quito el sombrero con los guerreros valientes, mis hermanos de Veragua. Ustedes saben que tienen un amigo aquí, el
Ustedes cuentan conmigo también. Y también he recibido, por favor, muchas muestras de cariño de mis hermanos veragüenses. No están solos, ni lo piensen por un segundo. El pueblo lo sabe, el pueblo lo ve. Y mira esto, y mira esto, que es que se están moviendo. Y a los educadores y a los gremios les encantaría, como a mí también, que con la misma velocidad como encadenan, engrilletan, golpean, maltratan a nuestros indígenas, como meten preso en La Chirola rápidamente, en La Joya, a Genaro López, y le tienen una perseguidora, le tienen una vigilia a los policías, a Saúl Méndez, así con esa velocidad. También nos gustaría que allanen a los oligarcas que evaden pagar impuestos y cuota obrero patronal no la pagan, chifiándola, ¿verdad? Sí me gustaría que allanen a todos los que evaden pagar cuota del seguro social y pagar impuestos, que son empresarios muy ricos, muy millonarios, muy llenos de yates, que evaden impuestos y que son unos juegavivos maleantes. Esos son los maleantes. Esos son los verdaderos maleantes. Pero bueno, algún día les llega la hora, ya verán, algún día. Escucha. En la mañana de hoy hemos presentado aquí en la Procuraduría General de la Nación, intentando mantener la confianza y la cordura en este fiscalizador o que investiga precisamente delitos. A la Procuraduría Contra la señora ministra de Educación, Lucy Molinar, y contra el Contralor General de la República. Ambas denuncias son por los delitos de abuso de autoridad contra el Contralor y falsedad ideológica y abuso de autoridad contra la señora ministra de Educación, específicamente por lo que es la retención ilegal de los salarios de los docentes, así como también lo que ha sido el cambio de formato que utilizan, colocando en la información o en los formatos que los docentes han pedido licencia cuando esto es falso. Por lo tanto, cometen el delito de falsedad ideológica. Nosotros esperamos que estas denuncias no solamente sean admitidas, sino que se proceda a hacer la investigación pertinente, de manera que, de la misma manera como ellos actúan en casos de oficio cuando las ciertas autoridades, y en particular la policía, indican de que son agredidas o afectadas por los manifestantes, nosotros esperamos que le pongan la misma dinámica para que estos dos personajes que pareciera dedicarse precisamente a tratar de hostigar, a tratar de reprimir, a tratar de amedrentar a los docentes, sean realmente investigados. Esperamos que como hemos dicho, esperamos que ambas denuncias sean admitidas y que no hayan ningún tipo de mecanismo para hacer lo contrario, porque eso es nefasto, de que estas querellas penales no sean admitidas, porque lamentablemente sabemos que el brazo largo del Ejecutivo llega precisamente a instituciones como es el Ministerio Público, así como lo hace con el órgano judicial. Bueno, si eso es así, que no se dejen intimidar en el Ministerio Público. Si eso es cierto, es muy delicado, que no se dejen intimidar y que actúen con total independencia en el ministerio, que es lo que se pide. Nosotros esperamos mantener los pocos de confianza que tenemos en estas instituciones y que realmente hagan el trabajo que les corresponde. Con la misma velocidad, agrego yo, que con la misma velocidad con la cual persiguen a los sindicalistas, a los gremialistas y a los grupos originarios, a los indígenas, en Gunayala, en Emberá, en Darién, en Nove Buglé, en Changuinola, de la misma forma, la persecución que tienen y la velocidad para levantarle procesos a los gremios y a los sindicatos, bueno, de la misma manera, bueno, que también acojan las demandas y las denuncias de ilegalidad de lo que le están haciendo a ellos. No sé, también deberían ir a la Defensoría del Pueblo y también nos gustaría que pongan denuncias con estos empresarios que evaden vulgarmente
los impuestos y no pagan y no dicen nada. Increíble. Ministra prepotente. Respeta a los docentes. Ministra prepotente. Respeta a los docentes. Molino cara dura. Lo tuyo es dictadura. Molino cara dura. Lo tuyo es dictadura. Queremos enviarle este mensaje a los compañeros, de que ustedes no están solos. Tengo entendido de que otras organizaciones magisteriales van a llegar aquí también a interponer el mismo recurso que hemos presentado hoy, jueves 29 de mayo, invitando a todos los educadores a las diferentes acciones que se están llevando en este momento, en la tarde, el día de mañana y el fin de semana, porque esta lucha sigue y siempre lo hemos dicho. Esto es cuestión de resistencia y de unidad. Y agradecerle más que todo a los padres de familia que han dado esa muestra de unidad y de solidaridad con los educadores, igual a los estudiantes de la superior que nos acompañan, porque ellos también son perjudicados en esta reforma, que es una reforma nefasta para todo el pueblo panameño. Así que le agradecemos la confianza y de aquí nos vamos a trasladar a la Corte Suprema de Justicia, donde también vamos a presentar otros recursos. ¿Qué fue lo que usted vio al principio de este video? Porque sin lucha no hay victoria. Ahí está. Esto es los docentes, los que te enseñaron a leer y a escribir. Malagradecido, malagradecida, hater. ¿Quién te enseñó a leer y a escribir? Aquí están los docentes. Tantas personas enviando al docente, mandando a que vayan a dar clases o a que renuncien, pero esas mismas personas son las más afectadas por la ley 462, que los propios docentes, sin embargo, están calladas, esperando que se les dé el milagro y que las cosas mejoren por sí solas. Pero si no alzan su voz, cada día será peor y habrá más riqueza para los ricos y más pobreza para los pobres y sus hijos. Esto lo escribe Yarinat 13 con 81 me gustas en la cuenta oficial de AEVE Panamá. La lucha de los docentes. Señores, poco que decir. Los educadores de un tiempo para acá, los grupos, los gremios están demostrando un poquito más allá de lo que es una lucha por salario, por dinero, que era lo que peleaban antes, ¿te acuerdas? Pues ya no, ahora están peleando por algo que no los afecta directamente a ellos, pero sí a sus familiares, a sus hijos y a las futuras generaciones, pero en especial a ti que me estás viendo, a ti que criticas la huelga, a ti que criticas y que te la pasas diciendo que manden a los pelados que la educación, que no les importa con la educación. Eso es totalmente la retórica, el discurso, la que repiten siempre, la que viene de lo alto, pero de lo alto del gobierno no de lo alto del cielo. Dios sabe la injusticia que se está cometiendo. Dios sabe la perversión, la perversidad, la maldad de los millonarios de este país, que quieren vernos a nosotros los más pisoteados posibles. ¿Cómo nos atrevemos según ellos, no? ¿Cómo te atreves tú, pobre infeliz, a reclamar, a pelear, a pedir? Agradece que te doy de comer. Así son muchos oligarcas en este país. Así son. Y tú sabes que lo que digo es cierto. Y tú lo sabes. Y también sabes que los que decimos estas cosas nos tratan de silenciar, nos tratan de callar. Pero sepa usted nuevamente, y siempre lo repito, que uno no tiene nada que temer ni andar escondiéndose. Tampoco creo que hay que andar encapuchado, ni andar tirando piedra, ni insultando. No, es que no somos tontos. Sabemos que estamos diciendo la verdad. Sabemos que estamos diciendo lo que está pasando. Y sabemos que los medios están confabulados a favor del gobierno y de la retórica de los millonarios. Muy bien por presentarla. Vamos a ver ahora si el Ministerio Público actúa con la misma velocidad con la cual persigue a los sindicalistas y a los gremialistas y a los grupos indígenas y a los universitarios
que han sido calificados hasta de terroristas. Y supuestamente los panameños que estamos en contra de esta ley, que somos la inmensa mayoría, pues somos anarquistas, somos comunistas, somos izquierdistas y somos los que tenemos el país vuelto leña. Claro, somos nosotros lo de los 500 millones de la mina, lo de las vigas H, lo de los huecos en la calle, lo de las escuelas abandonadas, las escuelas rancho. Somos nosotros, ¿cierto? Somos nosotros los responsables de eso, del caso Semis, de los durodólares, ¿verdad? Del puente Van Damme, del caso de Odebrecht, se me fue. Tú sabes qué es lo que es. Increíble. Descentralización paralela. Señores, basta de mentiras. Ya basta. Y por eso los canales tradicionales perdieron la credibilidad hace tiempo. You know,